Hola, soy Bettina y quisiera compartir reflexiones acerca de las capacidades del espíritu humano. Los seres humanos tenemos una dimensión espiritual, pero ¿para qué? ¿Cómo funciona? ¿Conoces tú cuáles son las capacidades de tu espíritu? ¿Cómo se manifiesta el espíritu humano? ¿Cuáles son sus recursos y capacidades? Reflexionaremos de la manera más sencilla posible para conocer mejor la dimensión espiritual del ser humano desde la logoterapia. El espíritu humano es dinámico. Esto quiere decir que tiene movimiento y se manifiesta. Y esto es lo interesante. Nuestro espíritu se expresa y actúa a través de nuestro cuerpo y de nuestra mente, que son los vehículos de expresión. El doctor Viktor Frankl, creador de la logoterapia, habla de la noodinámica, que es precisamente el movimiento, la expresión y la manifestación del espíritu humano. Miren qué interesante. Una noodinámica saludable requiere de una tensión. La palabra tensión tiene una connotación positiva. Miren, así como la cuerda de una guitarra y el cuero de un tambor necesitan de una cierta tensión para producir un buen sonido, el ser humano necesita un grado de tensión. Un grado de tensión para que el espíritu humano se manifieste y haya una noodinámica saludable. ¿De qué tensión estamos hablando? No se trata de una tensión muscular o de una opresión emocional. No es una tensión que paraliza, se trata de una tensión que pone en movimiento. En lo que llamamos noodinámica, o sea, la expresión y movimiento natural del espíritu, el ser humano se encuentra en constante tensión. Esta tensión se produce entre el ser humano que busca cumplir el sentido en su vida y el sentido que ha de ser realizado. La búsqueda de sentido del ser humano nace de una tensión natural, existencial. Cuando en una persona no hay esa tensión es porque no ve cuál es el sentido en su vida o está restringida temporalmente debido a alguna depresión o dolencia física. También ocurre eso cuando hay serios problemas mentales o psiquiátricos. Esta tensión es necesaria porque nos permite orientarnos o reorientarnos para encontrar el sentido en la vida. El sentido puede ser un propósito en la vida de cada uno. El sentido tiene que ver con la capacidad de respuesta que cada uno tiene en su vida, en cómo le respondo yo al llamado que la vida me hace a mí. Por eso, cada vida es valiosa, cada persona es valiosa y única. Nuestro paso por el mundo tiene un propósito. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quiere la vida de mí? Entonces podemos escuchar el llamado que la vida nos hace. El sentido es aquello que nos orienta a actuar de una manera determinada, dirigida hacia lo valioso. El sentido se encuentra en aquello que hacemos y que le da sentido a nuestra vida. No se trata de una obligación impuesta por otros. Puede tratarse de una gran misión o de pequeñas misiones diarias que realizamos con entusiasmo, con alegría y con amor. En este camino se nos presentan desafíos y es el espíritu el que responde con sus recursos noéticos, es decir, con sus recursos espirituales. ¿Cuáles son esos recursos o capacidades del espíritu humano? Por ejemplo, ejercer la libertad de actitud. Ante cualquier situación, todos tenemos la libertad de cómo reaccionar y qué postura tomar. Ante una misma situación, cada persona reacciona distinto. Lo importante es reaccionar conscientemente, no por impulso o irreflexivamente. Es por eso que Viktor Frankl habla de la libertad con responsabilidad. Responder a las situaciones conscientemente y responsabilizándonos por las consecuencias de lo que hacemos. Somos seres humanos en construcción y evolución constante, en movimiento, viviendo un proceso. Otra capacidad de nuestro espíritu es la autotrascendencia, que es salir de uno mismo en determinadas situaciones.
salir de uno mismo para enfocarnos en el otro, en los que están alrededor nuestro en determinada situación. Tanto en situaciones cotidianas como en casos extremos en los que, por ejemplo, podamos ayudar con solidaridad y apoyo. En Japón, cuando fue el terremoto el 11 de marzo del 2011, que tuvo como consecuencia un tsunami y un problema en una planta nuclear, pudieron verse varias situaciones en las que personas salieron de sí mismas y se manifestó en ellas la autotrascendencia. De esa manera pudieron actuar de manera altruista, salvando a muchas personas de los distintos desastres. La mayor parte de japoneses son educados en ser conscientes y practicar la solidaridad, y eso se manifiesta en momentos difíciles. Finalmente, también podemos distanciarnos de nosotros mismos y vernos a nosotros mismos en perspectiva desde otro lugar. A eso lo llamamos autodistanciamiento. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en un conflicto con otra persona, si es capaz de autodistanciarse, es capaz de ver la situación desde afuera, como si viese una película. Entonces sus emociones pasan a segundo plano en ese momento. Así puede resolver el conflicto de manera más racional y eficaz en vez de reaccionar impulsivamente debido al mismo conflicto y a las emociones que el conflicto produce. Entonces, las capacidades principales de nuestro espíritu humano, según la logoterapia, son la capacidad de ver el sentido en nuestra vida y orientarnos hacia su realización, identificando qué es lo que la vida espera de cada uno de nosotros. La capacidad de autotrascendencia, la capacidad de autodistanciamiento, la capacidad de ejercer nuestra libertad para responder con libertad de actitud ante las situaciones que la vida nos presenta. Recuerda que eres único e irrepetible, que tu vida es valiosa. Las capacidades del espíritu humano están allí para manifestarse y ser desplegadas. Te invito a suscribirte al canal y ver los otros videos. Muchas gracias por escuchar.